Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Luz y Verdad. Mi nombre es Víctor García. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en lo que estamos haciendo, más bien en lo que Dios está haciendo a través de estos medios. Estamos empezando a hacer videos una vez más. Tenemos ahorita el tiempo para examinar, para estudiar, para compartir de la palabra de Dios. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros, por seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook. Nos pueden seguir como Vic García. Y YouTube estamos en el canal, nuestro canal, suscríbete en el canal Luz y Verdad. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo lo que es una persona irreprensible, una persona fiel, leal ante Dios y ante su esposa. Y así que sobre todo esto nos basamos en primera de Timoteo, capítulo 3 del versículo al 7. Y para no volverlo a leer, reiteramos o le damos el énfasis. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le está diciendo: aquel que anhela un obispado, dice, buena obra desea. Pero hay ciertos requisitos que tenemos que empezar a entender nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos que empezar a hacer, a realizar. Y uno de ellos, el primero, dice que sea una persona irreprensible. Una persona que no tenga de qué acusarle, una persona que no tenga reproche. En pocas palabras, que no le reproche a su esposa, que no le reproche a sus hijos, en su trabajo, en su escuela, aún incluso en el ministerio que él ocupe, sea una persona irreprensible. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros empezamos a hacer, a realizar en nuestras vidas. Porque mira, hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de angustia, donde la apostasía está creciendo dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es apostasía? Muchas veces se lo relacionan con demonios, con cosas. Apostasía es negar la fe, negar a Jesucristo, negar lo que crees, negar que hay un solo Dios. Volverse al mundo, volverse a sus tradiciones, volviendo a su vieja manera de vivir. Esa es apostasía. Apostasía no es que, ay, es que ya surgió un cantante cristiano que es del diablo, o que canta rap, o que canta esto, que canta. Es la apostasía. Realmente la apostasía es aquellas personas que hablan en contra de Cristo. Esos son anticristos, ¿sí? La Biblia nos habla de muchos anticristos antes del realmente de la bestia, ¿sí? De aquel que va a ser el anticristo. Pero antes de ello, dijo en primera de Juan, empieza a decir que hay anticristos, gente que está en contra de lo que Cristo está haciendo, restaurando, levantando al caído. Así que ese es otro tema, pero volvemos a reiterar. Dios quiere personas leales, fieles, maduras, perfectas. Perfectas en el sentido de madurez espiritual, como tanto espiritual como física, como secularmente. Tenemos que mostrar una madurez en todo lo que hacemos. Así que estábamos viendo el segundo punto. Es más, vamos rapidísimo a 1 Timoteo, capítulo 3, perdón, capítulo 1, 3, perdón. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos al versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Nos quedamos en ese punto en el video pasado, en la enseñanza pasada. Marido de una sola mujer, ¿sí? Y leímos Malaquías capítulo 2, versículo 14, y dice Malaquías 2:14: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué el Señor atestiguó? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Explicamos lo que es un pacto, explicamos dónde se consolida el pacto, dónde es donde realmente el pacto inicia. El pacto no es en el altar, cuando el Padre te empieza a decir que si la aceptas o no la aceptas. Ahí no es el pacto. El pacto realmente empieza en la intimidad. Siempre todo pacto va a empezar en la intimidad. No hagan caso de las personas que dicen:
ven y pacta con Dios, da tu carro, da tu casa, da tu celular, etcétera. No, eso no es un pacto. Un pacto conlleva sangre, un pacto, un sacrificio conlleva, ajá, comunión con Dios. Así que en este pacto, en este proceso, pudimos entender, pudimos explicar lo que es un pacto. Y si tú puedes ver, y si no has visto nuestra segunda parte, en YouTube lo tenemos, segunda parte, principios de liderazgo, segunda parte, ahí explicamos lo que es esto. Esta es la secuencia de esa enseñanza. Así que vamos a ir más rápido para no llevarnos mucho tiempo. Así que pudimos notar que nosotros tenemos que ser leales a nuestra esposa, y pudimos ver lo que realmente conlleva ser un liderazgo. Muchas veces pensamos que nosotros como hombres, como caballeros, tenemos el derecho de tener muchas mujeres, dice una y todavía 7 más, ¿no? Entonces no es así. No somos otra clase de religiones, ni mucho menos, porque entonces no estamos dando testimonio de que Cristo está con nosotros, de que Cristo es el que nos ayuda, el que nos alienta. Si nosotros decimos que nuestro Mesías es nuestro Rey, nuestro Salvador, déjame decirte que nosotros somos la novia, aquella por la cual va a venir. Sí, él ya nos despojó, Él ya pagó el precio por nuestra libertad, por nosotros, ya le pertenecemos. Ahora va a venir para hacer el pacto. El pacto ya fue hecho a través de la cruz del Calvario, a través de esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz. Él ya nos, dice el apóstol Pablo, Él ya nos comprometió con Él a través de ese pacto. Ahora viene la boda, ¿sí? Pero si nosotros decimos, si nosotros empezamos a actuar desleales con nuestra esposa, estamos declarando que nuestro Dios es desleal. Porque nosotros somos responsables de que la gente vea a Dios en nuestras vidas. Tu testimonio es muy importante, hermano, dentro de Dios, dentro del pueblo de Dios, en tu familia, fuera de tu casa, aún de la gente que no te conoce. Tu testimonio es muy importante. Imagínate que te estuvieran viendo, tú tienes a tu esposa y te encuentran con otra mujer en la calle y te van a decir, mira esa persona, y eso que es cristiano. ¿Sabes cuántas veces se han sentido orgullosos los hombres de decir, mira, es que se anda con tal, con tal, con tal? Y todavía te están, y las que me faltan. ¿Por qué? Porque para nosotros es un ego. Sabes que hay dos tipos. Somos el hombre y la mujer son tentados, ¿sí? O seducidos de diferente forma. La mujer es seducida por lo que escucha, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que escucha. Porque si le llegan a tu esposa y le dicen, mira que encontramos a tu esposo por allá y andaba con una chamaquilla por ahí, ella se deja guiar por lo que está escuchando. Ella empieza a maquinar, ella empieza a dejar, le empieza a dar cabida al diablo, y el diablo y empieza a maquinar en su mente, le empieza a trabajar. Esa es una de las maneras que ellas son seducidas. Otra de las maneras es que puede llegar un hombre y les empieza a hablar con dulzura, mira que tú vales esto, mira que eres hermosa, que eres esto. ¿Cómo es que el hombre conquista a la mujer? ¿Te has dado cuenta que ha habido parejas disparejas porque la mujer es muy bella y el hombre es muy feo? O al revés, viceversa, el hombre es un galán y la mujer no. Y dices, ¿cómo es que llegaron ahí? Por la palabrería, ¿sí? Pero ahí el que tiene que ver es el hombre en la conquista. Mas sin en cambio el problema de nosotros es más grande, porque nosotros somos seducidos por lo que vemos. Tú ves a una persona, a una mujer, y si tú no estás centrado en las cosas de Dios, tú la empiezas a mirar, dicen por ahí, la empiezas a escanear de pies a cabeza. Y le empiezas a ver el cuerpo, le empiezas a ver todo, la empiezas a revisar y dices, wow, o sea, te empiezas a seducir, ¿sí? Su sensualidad es lo que te atrae a ti. Cuando no estás en Dios, cuando no empiezas a centrarte en los caminos de Dios, eso te puede llevar a arrastrarte hacia el adulterio, porque empieza a seducirte.
Nosotros nos dejamos ver, nos dejamos guiar por lo que vemos. Ves a una mujer bonita y le empiezas a tratar, tú empiezas a caer en su juego. Y no es porque ella quiera seducirte, sino porque tú mismo te empiezas a traer, te dejas guiar por lo que tú ves. Ese es el problema. Romanos capítulo 1 del versículo 11 al 20 empieza a explicar el apóstol Pablo acerca de, pero a mí lo que me interesa es Romanos capítulo 1, si podemos ir ahí por favor, Romanos capítulo 1, 19 al 20. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero vamos a leer en este caso desde el 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas. Si tú empiezas a leer el contexto, dice, no te puedes justificar porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y la fe es por, o sea, en pocas palabras, no hay nada escondido a Dios, no le puedes esconder nada. En Génesis capítulo 3, si no mal recuerdo, la caída de Adán, el hombre se quiso esconder de Dios. ¿Acaso se escondió? Dios sabía dónde estaba, nada más que el Señor les estaba dando la oportunidad de que ellos pudieran reconocer que habían fallado, que habían caído y pudieran retomar lo que Dios estaba estableciendo. Ese era el problema, ese era el punto, el énfasis. Ese era el punto. Lo que Dios quería hacer es que ellos pudieran reconocer que habían fallado, que se habían equivocado. Dios sabía dónde estaba, pero dice, no te puedes ocultar. No puedes ocultar lo que tú has hecho. Así que cuando nosotros rompemos unas reglas hay consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo Adán y Eva cuando pecaron? Dice que Dios les dio unas maldiciones. Dice, por tu causa, dice, ganarás, la tierra será maldita. Dice, y tú te costará el sudor de tu frente ganarte un taco, en pocas palabras, lo estoy parafraseando, te costará ganarte un taco. Y a la mujer, cuando tú preñes, cuando tú te alivies, te dolerá. ¿Sí? Y empieza el Señor a decirle las consecuencias. Pero una de las consecuencias más graves que podemos notar es que cuando ellos comieron del fruto prohibido, cuando ellos se acercaron y comieron, cuando ellos comieron del fruto prohibido, lo que cayó primero, porque murió primero, fue la esencia de Dios. Dice la palabra de Dios que se vieron desnudos. ¿Sabes qué fue lo que cayó en ellos? Vergüenza. Porque la desnudez significa vergüenza, tipifica la vergüenza. Ya no estaban vestidos de honor, de gloria, de poder como Dios los había vestido, sino que la vergüenza había caído sobre ellos y sobre todo la esencia de Dios había apartado de sus vidas, la presencia de Dios había apartado de sus vidas porque murieron espiritualmente. ¡Wow! ¿Sabes qué pasa cuando nosotros empezamos a alejarnos del pacto que nosotros tuvimos con nuestra esposa? Empezamos a morir espiritualmente, nos empieza a faltar el entendimiento, empezamos a ser gente no productiva dentro de Dios. Un pacto, déjame aclarar esto, un pacto es un acuerdo entre tres personas. Dios, tú, Dios, tu esposa y tú. Tu matrimonio y Dios es un convenio. Si tú te comprometes con tu esposa, te estás comprometiendo con Dios. Si tú le dices que le vas a ser fiel, leal a tu esposa, le vas a ser fiel y leal a Dios. ¿Por qué es un convenio? Porque Dios es el testigo principal. Él es el que hace que funcione nuestro matrimonio, nuestras vidas. Sí, Dios, el hombre y la mujer
es lo importante. Y cuando tú le dices a Dios que tú la vas a amar, que tú la vas a respetar, que tú la vas a honrar, que tú la vas a amar de tal manera que no tendrá ningún problema, tú te esforzarás por darle todo, toda palabra que nosotros le hablemos a nuestra esposa, le es contada. ¿Sí? Cuando empezamos a ser leales a Dios, empezamos a darle a nuestra esposa lo que ella merece. Y cuando tú empiezas a ofender y cuando tú empiezas a criticar a tu esposa, cuando tú empiezas a decirle que ya no sirve, que ya no se ve tan bonita, que ya está gorda, todos esos insultos, cuando tú empiezas a ofender a tu esposa, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 36, que toda palabra ociosa es contada. Vamos a leerlo, vamos a Mateo capítulo 12, 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Wow. Así que si tú y yo estamos ofendiendo a nuestra esposa, ten cuidado, porque toda palabra ociosa, toda palabra que no tenga utilidad, provecho o edificación para tu familia, para tu esposa, dice que darás cuentas de ella delante de Dios en el día del juicio. Si tú le empiezas a ofender a tu esposa, todo eso hay consecuencias. Tenemos un problema cuando nosotros actuamos así de esta manera, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Les empezamos a negar las cosas, les empezamos a decir que no sirve, que son tontos, que esto, que lo otro. Las empiezas a ofender. Todo eso te será contado en el día del juicio. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado con las personas que vas a poner a cargo, porque tienen que tener un testimonio intachable, no que sean perfectos, pero que entiendan los principios que yo les estoy estableciendo, más bien los que Dios está estableciendo, que sean irreprensibles. Y Pablo empieza, y por algo Pablo empieza con estas dos palabras, irreprensible y fiel. Y leal a su esposa. Porque sabe Pablo que el principal enemigo somos nosotros mismos. La principal prueba somos nosotros mismos. Porque si no cuidamos nuestros ojos, si no cuidamos nuestra vida, nuestro testimonio, cómo actuamos, cómo pensamos, dice Pablo, desde ahí ya empezaron mal. Si ellos no entienden que es importante tener una lealtad, una fidelidad a su esposa, porque hoy lo que te voy a decir, porque si tú le eres fiel, y yo creo que ya lo dije, si tú le eres fiel a tu esposa, vas a saber serle fiel a Dios, y tu esposa no va a tener de qué preocuparse, porque dice, si él es fiel a Dios, me es fiel a mí. Y Dios dice lo mismo, si él es fiel a su esposa, a una humana, me será fiel a mí, que soy divino. Imagínate. El matrimonio es una realidad. ¿Sí? El matrimonio es no es un cuento de hadas, no es una fantasía, no es como los cuentos de los niñitos y vivieron felices para siempre. El matrimonio es una realidad. Y como hay momentos difíciles, también hay momentos provechosos de bendición, de alegría. De ti depende cuántos momentos de alegría quieres vivir con tu esposa y con tu familia. Olvidémonos, el hombre piensa que dejando a su esposa y consiguiéndose una más joven va a ser feliz. Nunca vas a ser feliz, porque de la misma manera que esa persona joven te buscó a ti, al rato va a pensar quiero una más joven. Es lo mismo, pero tu esposa nunca va a pensar en abandonarte. Ella nunca va a pensar en dejarte. Ella va a estar contigo hasta el final porque te ama. Ellas muestran su amor día con día. Ellas nos aman tanto y no nos damos cuenta que nos aman tanto
que dejaron de preocuparse a lo mejor por su belleza. ¿Por qué? Porque tienen que atender a sus hijos, tienen que atender a su casa, tienen que atenderte a ti, tienen que atender varias cosas. Yo en una ocasión, por ejemplo, en estas fechas yo me quedé solo. Y el ver que tienes que lavar ropa, que tienes que plancharte, que tienes que arreglarte, que tienes que lavar, tender tu cama, hacer el aseo, el negocio, lo que siempre hacemos. Yo dije, ay Señor, me falta tiempo. Y yo a veces le decía a mi esposa, es que tú te tardas un buen en hacer las cosas, es que es difícil, ay, ¿qué tan pesado puede ser hacer unos cuartos? Y uno cuando lo empieza a hacer te vas dando cuenta que es mucho trabajo. Y eso sin contar que mis hijos se los llevó mi esposa. Imagínate tener que cuidar a tus hijos, planchar esto, el otro, luego que si llora, que cámbiale el pañal, que eso es un problema. Mas en cambio ellas están dispuestas a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque saben que tus hijos te traen felicidad, te traen alegría. En el matrimonio se trabajan todos los días, tienes que trabajar en él, con detalles, nunca olvidarte de cómo la conquistaste, de cómo la enamoraste. Una rosa, un chocolate, un detalle, una blusa, no lo sé, un pastel, un helado. Date el tiempo de atender a tu familia, a tu matrimonio, a tu esposa. Así como tuviste el tiempo para conquistarla, así tenlo todos los días, para que ese amor no se marchite, para que ese amor permanezca para siempre. Porque es lo que Dios quiere, un matrimonio sólido es más fuerte. ¿Sí? Dice en Eclesiastés, un cordón de 3 dobleces es difícil de romper. ¿Por qué de 3 dobleces? Se los acabo de decir. Dios, el hombre y la mujer es un cordón de 3 dobleces que si está firme no se va a romper ni se va a tronar. Aunque vengan pruebas, aunque vengan grandes cosas que atar, Dios te va a reforzar y Dios no te va a soltar y Dios no va a permitir que ese cordón se rompa. Cuando rompes el pacto, las consecuencias las pagan nuestros hijos. Cuando nosotros rompemos un pacto, las consecuencias las pagan nuestros hijos. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sabes que cuando nosotros empezamos a actuar así, cuando empezamos a cometer adulterio, cuando tenemos fornicación, ¿sí? Dice la palabra de Dios que empiezas a aborrecer a Dios, porque dice Dios que Dios aborrece el pecado. Y cuando tú practicas el pecado, estás aborreciendo a Dios. Y dice la palabra de Dios que la maldad de los padres, ¿sí? Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Así que tú por eso te dicen, ay, a mí no me pasa nada, que eso. No, el problema no eres tú. Créeme, si tú cometiste adulterio, si tú ya tuviste tu aventura, dices, ay, no pasó nada, Dios me sigue bendiciendo, tengo trabajo, tengo mi esposa ni tonta ni se dio cuenta. No, no se dieron cuenta tal vez. Pero hay alguien que sí nos está viendo, hay alguien que está atento a nuestras vidas y es el Señor, el Padre, el Todopoderoso, el Abba. El que nos ve, el que nos vigila día con día. Y Él dice, vi lo que hiciste. Y me duele, dice el Padre. Pero esa maldad, lo que tú hiciste, no trae consecuencias. Y no porque Dios los castigue, sino porque tus mismas consecuencias, lo que tú mismo hiciste, ese mismo pecado, ese mismo acto. ¿Sí? El problema es que los van a pagar tus hijos.
Dice, porque Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos. Todo acto, toda acción que nosotros cometemos eh, perjudica a nuestros hijos. Y es donde no nos ponemos a pensar. Y luego te preguntas, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mi hijo le pasó esto? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué esto? ¿O por qué me hace mal mi hijo? No es porque Dios los castigue, es por tu propia maldad, porque no quisiste entender. Dios nos habló de muchas maneras y dice la palabra de Dios que no quisimos entender. Salmo 101. Salmo 101. Versículo 2, versículo 3. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi casa andaré en medio. Dice, en la integridad de mi corazón, perdón, andaré en medio de mi casa. Fíjate lo que estaba diciendo el rey David, el salmista. Entenderé el camino de la ¿qué? De la perfección, de la madurez, cuando vengas a mí. En pocas palabras, el salmista dice, cuando tú estés en mí, voy realmente a estar maduro. Cuando empieces a entender que el Mesías está en tu vida, que Él habita en ti, vas a poder entender que tienes que vivir en madurez, en perfección, porque Él es el que habita en ti. El Espíritu Santo es el que habita en ti. El Mesías, por eso dice, yo me iré, pero no se preocupen. Yo dejaré, vendrá el Consolador, aquel que morará en ustedes, y recibiréis poder. Y el poder no es para que te engrandezcas, es para que puedas alcanzar una madurez plena en Él. Dice, y luego dice el salmista, en la integridad de mi corazón, ¿sí?, andaré en medio de mi casa. ¡Wow! Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El salmista David está diciendo, en la integridad, con integridad andaré dentro de mi casa. ¿A qué se refiere el salmista? Dice, yo amaré a mi esposa y seré íntegro con ella seré leal. No le mentiré, no le diré que no la amo, le diré que la amo, le diré que la quiero, le diré tantas cosas, pero seré íntegro con ella, le seré fiel, le seré leal, porque la palabra emuná no solamente significa fe, sino la palabra emuná es fe, leal, confianza, fidelidad, y la palabra fidelidad se desprende de la palabra integridad. Una persona íntegra es una persona honesta, no tiene reproche, no hay de qué acusarle. No es que te vieron con fulanita. Ah, sí, claro que sí. Estaba platicando esto y esto y esto. Ciertas palabras, punto y pregúntale. Pero es que yo conozco los caminos en los cuales Dios me conduce. Y tu testimonio es muy importante, hermano. Fuera y dentro y fuera de tu casa. Tu casa. Tenemos que entender que nuestra casa, el lugar donde habitamos, es un tabernáculo, es una sukkah. Es un tabernáculo donde la presencia de Dios tiene que estar. Por eso dice el salmista, en la integridad de mi corazón, dice, andaré en medio de mi casa. Y luego en el versículo 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Dice, aborrezco la obra de los que me desvían. ¿Sí? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Fíjate cómo dice el rey David, dentro de mi casa yo tengo que ser así. Y si tú lo relacionas con 1 Timoteo, te vas a dar cuenta que el salmista David estaba casi, más bien el
apóstol Pablo estaba casi recitando el Salmo 101, si no es que se basó en él. Porque si tú le pones atención te vas a dar cuenta que realmente dice integridad, santidad, fidelidad, honesto, ¿sí? Sobrio, íntegro. Pero Dios quiere que empecemos a ser personas leales, leales a nuestro pacto que hicimos con nuestra amada, con nuestra esposa. No hay que poner cosa injusta, ¿sí?, delante de nuestros ojos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos rapidito. Mateo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor empieza a recordarles, oíste que no cometerás adulterio. Y le empieza a decir, bueno, porque en los judíos dicen, bueno, yo puedo ver a una mujer, la puedo escanear de pies a cabeza, y yo no cometí adulterio. ¿Por qué? Porque no la deseé. No le dije nada malo. Pero el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 27 dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón. En pocas palabras, ya la deseó, ya cometió adulterio. Y muchos creyentes dicen así, no, pues ya la vi, no, ay, no, ya no. Ya maquinaste en tu corazón, ya la deseaste. Ya tu ratoncito empezó a trabajar, empezó a girar la esferita. Ya empezaste a desear a esa mujer. Ya caíste en adulterio. No solamente es de tocar, no es solamente de tener relaciones, sino cuando ya la deseaste, cuando ya maquinaste, porque ya maquinaste, ya cometiste tu concupiscencia, ya trabajó. Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia atraído y seducido, perdón. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pocas palabras, dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso dicen que el problema de nosotros los hombres son los ojos, porque somos atraídos. Pueden ver a una mujer y pueden seguir, tus ojos van así. Y ya la seguiste, ya te atraíste por ella, y en cuestión de que tú empieces a darle cabida al diablo, empiezas a ser seducido por la persona. Aunque ella ni siquiera te mire la cara, ni siquiera te tome, tú ya la deseas, te dice tu concupiscencia. Ya fuiste atraído, en tu concupiscencia ya fuiste atraído y ya fuiste seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz entonces, dice, la concupiscencia, después de que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Tres procesos que Santiago dice. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. La concupiscencia te lleva, dice en el versículo 14, a ser atraído, a ser seducido. Dice, ya después de que fuiste seducido, concebido, después de que has sido concebido, que ya cometiste el adulterio, dice, da a luz el pecado. Ya pecaste.
cometiste adulterio, porque ya la deseaste, porque dijiste, si yo tan solo estuviera con ella, ya le diste cabida al pecado. Y después del pecado, dice, siendo consumado da luz, la muerte, empiezas a morir. ¿Y sabes cómo empiezas a morir? Espiritualmente. Te empieza a interesar más la seducción, la mujer, y empiezas a buscar más que la presencia de Dios. Y empieza a surgir la muerte, primero espiritual y después la muerte física. Por eso es que mucho cristiano deja de orar, deja de pedir, deja de buscar de Dios, se empieza a alejar de Dios y empieza a decir, ay, por eso dicen proverbios, un proverbio dice, es como el perro que vuelve a su vómito, vuelve a lo asqueroso, vuelve a su vieja manera de vivir, porque su concupiscencia fue llenada y fue seducida para dar hasta que fue concebida y dio a luz el pecado. Y por tanto dio a luz el pecado, dio a luz también la muerte. Fíjate hasta dónde nosotros podemos caer y podemos alejarnos de la presencia de Dios. Hombres de Dios que he conocido se han alejado porque su concupiscencia fue más grande que el amor por Dios. Porque no se perfeccionó en Dios, porque no dejó que la madurez fluyera en Él. ¿Sí? La concupiscencia viene cuando nos alejamos de Dios, de la esencia de Dios. Y algo muy importante que nuestro pastor, nuestro maestro nos enseñaba, es que tenemos que entender que nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos. Él nos exhortaba y él nos decía, ustedes tienen que cuidar sus ojos, porque es el centro por el cual el pecado entra. Y más para el hombre, porque es seducido tan fácilmente. Todavía una mujer se hace rogar porque le empiezan a hablar bonito y dice, ya cállate, déjame en paz. Pero un hombre es más difícil. Es más difícil que vea una mujer bonita y él esté centrado en la presencia de Dios. Eso no nos justifica, pero es difícil. ¿Por qué? Porque pocos hombres están concentrados, están alineados en el camino de Dios. Job capítulo 31 versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjate lo que estaba diciendo Job, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? No está hablando de una mujer cualquiera. Bueno, perdón por la expresión, pero no está hablando de una mujer casada, divorciada, viuda, no. Él está hablando de una mujer virgen, una mujer que no ha conocido la intimidad, no ha conocido a un hombre. ¿Sí? Dice, ¿cómo yo he de mirar a una mujer virgen? Dice, hice pacto con mis ojos, cuidé mis ojos. Así que vamos a Proverbios capítulo 5. Me urge terminar este punto para continuar con el otro. Ahí vamos a avanzar un poquito más rápido. Dice Proverbios capítulo 5 versículos 7 al 11. Dice, ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, aleja de para que no te des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Fíjate nomás cómo es que el proverbista, el predicador, el rey Salomón empieza a decir, dice, porque fíjate, todo lo que tú haces. Yo conozco a muchas personas que son infieles. Y lo he visto, que estas personas van y mantienen mejor otra casa, otro lugar, le dan lo que ellos ganan, se lo dan a alguien más. Por eso dice el predicador, dice, ahora pues, hijo, oídme, y no te apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa.
para que no des a los extraños tu honor. Fíjate nomás, dice tu honor. Porque cuando tú estás casado, lo explicamos la vez pasada, dice que tu esposa es la gloria del hombre. Por tanto, estás cubierto de honor, porque tu esposa te es leal, te es fiel, te sirve, te atiende, te cuida, tienes un honor. ¿Sí? Cuando tú vas con la mujer adúltera, cuando te metes con las rameras, con las prostitutas, cometes adulterio, tu honor lo pierdes. Y no por tu esposa, por ti mismo. No le diste valor al honor que Dios te estaba dando a través de tu esposa. Y empiezas a trabajar para alguien más, ni siquiera para tus hijos. Empiezas a darle a alguien más, les empiezas a bendecir a ellos cuando sabes que hay necesidades en tu casa. Tu honor se decayó, y por cuanto tu honor se decayó, entró la vergüenza, y como caíste en vergüenza, estás manteniendo a otra persona, y la otra persona se burla y se mofa de ti. Wow. Ay, Padre, que nos estás enseñando. Dice, no sea que los extraños se sacien de tus fuerzas y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, porque trabajaste para alguien más y no para tus hijos. No para tus hijos. Proverbios capítulo 6, versículo 24. Para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno de las que tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Fíjate en este versículo, y fíjate para aquellos que se creen machos alfa, que se respetan. Fíjate lo que y sienten que tener muchas mujeres o estar en adulterio es un privilegio. Fíjate lo que nuestro Dios nos está diciendo a aquellos, les está diciendo a aquellos que cometen adulterio. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace. Falto de entendimiento. Wow. Es una palabra fuerte, hermano, pero tenemos que entenderlo. Toda persona que comete adulterio, que se aleja de los caminos de Dios, dice, es un falto de entendimiento. Aunque él en su propia opinión sienta que es sabiduría, sienta que es el máximo, el galán, lo que sea, es un falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque no ha sabido aprovechar lo que Dios le ha dado. La mujer preciosa que Dios le había dado. Es importante, hermano, entender este punto para que podamos surgir con un liderazgo. Sabes, muchas veces me he dado cuenta que líderes han metido a familias, a hombres, a mujeres en liderazgos para liderar gente, para que digan, ay, líder, es un líder. ¿Por qué? Porque diezman, porque ofrendan mucha cantidad de dinero, y dicen, ellos son aptos para ser líderes. Pero no nos ponemos a pensar cuál es su testimonio, cuál es su vida. Personas viviendo en adulterio y teniendo un liderazgo. Y lo he vivido, hermanos. Lo he vivido. Y cuando yo estudié esto, cuando nos lo dio Dios, nos dio este estudio a través de la vida de nuestro maestro, yo pude entender y dije, es verdad. ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a servir a Dios y no estamos en orden? Por eso es que a veces nos preguntan, es que tienes muchos
pastor, es que porque es líder. No, es porque nuestra vida está de cabeza, porque no empezamos con el pie derecho, no empezamos a restablecer nuestras vidas y decir, esto está mal. Y si quiero un liderazgo en mi casa, en mi iglesia, tengo que primero tener un liderazgo eficaz en mi casa. Y eso me va a promocionar. No la cantidad de que diezme, sino la cantidad de calidad que yo le dé a Dios en mi propia vida. Así que terminamos con la segunda parte del siguiente punto, del punto 2, es fidelidad a la mujer. Así que gracias por estar con nosotros. Vuelvo a repetirles, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal Luz y Verdad en YouTube y pueden seguirnos en Facebook como Vic García. Estamos para servirles, bendiciones abundantes en su vida. Lo único que queremos es transmitir una palabra de aliento, una palabra de verdad. Si esto te puede edificar, gracias a Dios. Qué bueno, porque es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y siempre te conceda la paz. Shalom.